tal, amigos? Estamos nuevamente acá con segunda cámara y realizando estos estudios donde estamos viendo lo que es el liderazgo espiritual. La semana pasada estuvimos viendo lo que era el llamado de Pablo, vimos también la valentía que él tenía en su carácter, también pudimos ver el espíritu emprendedor que él tenía y la inspiración que lo llevó a hacer esta tremenda obra y cómo él influenció su tiempo. Muchos en el liderazgo llegan con toda la potencia, con toda la fuerza, los jóvenes sobre todo llegan a la iglesia y que quieren servir y que quieren involucrarse. Y cuando nosotros estamos preparando liderazgo, cuando nosotros estamos apoyando a estos jóvenes que tienen la intención y que tienen esa necesidad de servir a Dios, tenemos que considerar algo que es muy importante, que es el tiempo de maduración en ese líder que se está formando y que Dios está formando por medio de su Espíritu Santo. Siempre hay un tiempo y un periodo de preparación para todos los que son llamados a las filas del servicio a Dios. Y nosotros podemos ver el primer ejemplo en la vida de Jesús, siendo muy niño, ya él estaba involucrado en las sinagogas, aprendiendo, hablando con los maestros de ese tiempo, pero él no ejerce su ministerio hasta los 30 años. Por lo tanto, hay un periodo muy largo de él donde la Escritura dice que si se pudieran escribir todas las cosas que Jesús hizo, no habrían bibliotecas, pero nosotros podemos asumir que hubo una preparación grande también para él. Pero por otro lado también vemos que Pablo también tiene un proceso en su llamado. Cuando él recibe al Señor Jesucristo en su vida y es impactado por el Señor en su vida, a lo menos 3 años estuvo apartado en un proceso de instrucción, de soledad, en el desierto, y eso le sirvió a él para poder asentar toda esa teología o todo ese conocimiento. Dios lo usó para poder asentar todas las bases que iba después a transmitir para establecer la iglesia, cuando vemos nosotros en el libro de Hechos. Y jamás hay que apresurar, el proceso no se debe apresurar. La maduración de un siervo es importante y traerlo al liderazgo sin antes observar este tiempo no es algo muy sabio, no es sabio en realidad, no lo vemos en el consejo bíblico. En Gálatas 1:15 y 17 dice: por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar su Hijo a mí para que yo le predicase entre los gentiles. Ahí está el llamado de él, el enfoque donde debía dirigirse. Pero miren, lo interesante en el versículo 17 se encuentra aquí donde dice: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esto es interesante, esto es muy importante. Cuando alguien es tocado por el Señor, es transformado, es convertido al Señor, hay una convulsión de emociones. Uno quiere salir corriendo porque ha entendido, porque ha comprendido que el Señor Jesús es el camino, la verdad, la vida. Nos transformamos en personas muy radicales. Pero hay algo que Dios tiene que asentar y madurar. Un tiempo importante para poder asumir todo lo que es la vida de Cristo, y Él tiene ese tiempo con nosotros. Hay personas que vienen al ministerio por muchos motivos diversos, y a veces tratan de apurar un poco este proceso, y eso no es sabio. En 1 Timoteo 3, 8 y 10, miren qué interesante, porque en el versículo 7, voy a leer específicamente, sería importante leerlos todos, pero en 1 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. ¿Por qué es importante? Porque en el tiempo esas personas son aprobadas dentro de la iglesia, dentro de la misma membresía, y son confirmadas en el llamado y en el ministerio. En el versículo 10 del mismo capítulo dice: y estos también sean sometidos a prueba primero. Ustedes dirán: ¿pero cómo sometidos? Sí, las personas que vienen al ministerio deben ser sometidos a prueba. Sobre todo antes de imponer manos, nosotros debiéramos tener ese periodo para poder ver ese proceso de ser probados. Pablo se sometió a eso también. Entonces, que ejerzan el diaconado si son irreprensibles, dice. Es una tremenda
condición, que ejerzan el liderazgo si son irreprensibles. Eso es una palabra que no es fácil asumir y hacerse cargo de eso, pero es una condición en el liderazgo espiritual. En Hechos, nosotros vemos ahí que hubo disputa entre las viudas que fueron desatendidas, y nosotros en Hechos, en el capítulo 6, dice: como crecieron el número de los discípulos, Hechos 6, versículo 1, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Qué hicieron? Dice: buscad pues hermanos entre vosotros. ¿Dónde buscaron, hermanos? Entre la congregación, entre los que estaban reunidos ahí, a 7 varones, y fíjense las condiciones. Y esto solamente para atender mesas, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y además de sabiduría. Es decir, en el liderazgo, por muy simple que sea el trabajo, o por muy alto que sea el trabajo, la condición, las características, los valores que deben tener esas personas deben ser espirituales y deben estar llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría. Eso significa madurez. Pablo en sus cartas, lo que persiguen los cristianos es madurez. Cuando nosotros apuramos este proceso, vamos a traer dolor al ministerio. Es un error poner a personas porque tienen habilidades o talentos. A veces nosotros hacemos eso y cometemos un grave error, tanto para la persona que está introduciéndose en el liderazgo y para los que están ya involucrados. El limpiar, el hacer algún involucrarse en algún trabajo no significa que es un siervo o un líder. Hay un proceso, y ese proceso debe ser esperado y debe ser también supervisado. Otra cosa importante en un líder es que pueda decidir. Decidir es algo que tiene que estar en el carácter de un líder, y Pablo tomó una decisión cuando se confrontó a Jesús, cuando Jesús lo confrontó a él decidió seguir al Señor. Y cuando está en Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 6, dice: y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Allí vemos que él obedece al Señor y decide seguir al Señor, y vemos que eso tuvo grandes repercusiones para el Evangelio. Mateo 5:37, el Señor Jesús enseñando dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. El carácter debe ser definido. En el líder, tu palabra sí y no cuentan. Otra cosa importante es el buen ánimo. Un líder debe tener buen ánimo. Esto es vital, porque un líder va adelante, va animando, inspira, ayuda a realizar mejor cualquier tarea. Esos son rasgos importantes en el liderazgo. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El líder debe ser un motivador y estar siempre animado. Pero el de doble ánimo es inconstante. El apóstol Pablo tenía su base y él sabía perfectamente cuál era su motivación. En 2 Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En el capítulo 4 de 2 Corintios, el versículo 6, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la energía de Pablo? Para él, podía sufrir externamente, fue perseguido, fue criticado, tuvo que defender muchas veces su apostolado, estuvo en peligros de muerte. Sin embargo, había algo que a él lo fortalecía, y era justamente ver el crecimiento en cada una de esas personas donde él había sido influencia para ellos. Esto lo animaba mucho, le servía de consolación, y él dice: externamente me voy desgastando, pero internamente estoy lleno de gozo, estoy lleno de virtud de parte de Dios por ver a estas personas que han ido desarrollándose y creciendo espiritualmente. Su fuerza entonces se renovaba interiormente.
Un hombre de liderazgo tiene que tener fe. Abraham fue un gran líder. Abraham le creyó a Dios y le fue contado con justicia. Pablo es un hombre de fe. Una cualidad que Pablo reflejaba en su confianza en Dios. Hebreos 11, versículo 1 y 2 dice así con respecto a la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe viene de la comunión con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Otra cosa importante es la humildad. Un líder debe tener conciencia de este requisito en el ministerio, humildad. Ahora, yo no creo en la humildad que está basada en la imagen externa. Es importante que sea una humildad sincera, no una cosa de apariencia solamente. Y el Señor Jesús enseñó a identificar que la humildad proviene de un corazón. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense ahí el enfoque. Manso y humilde de corazón. Eso es algo que es interno. La verdad es que yo puedo poner tratar de poner una cara de humildad, pero a lo mejor en mi corazón soy arrogante, orgulloso, y eso no significa que este rasgo esté en mí. Pablo, por medio del Espíritu Santo, podía mantener un equilibrio en este rasgo de humildad. Y lo más lindo de todo es que Pablo, por medio del Espíritu Santo, mantiene un equilibrio tan especial que no permite que él mismo se haga denigrante acerca de esto. El equilibrio por medio del Espíritu Santo. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. Esto es interesante, que Pablo, dice él, que no es, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Dice, son los servidores. No ve la competencia, él es humilde para poder ver esta condición. Pablo también decía que todo lo que era, o todo lo que había ganado, todo lo que había conseguido en el judaísmo, lo ha considerado como basura para ganar a Cristo. Para terminar solamente esto, 2 de Corintios 11:23 en adelante, dice así, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviese loco hablo, yo más en trabajos, más abundantes en azotes, sin número en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Cuando uno llega aquí al versículo 27, dice en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, con frío y desnudez. Dice, quien enferma y yo enfermo, aquel le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré, dice que esto es lo más importante. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Aquí hemos visto algunas características más acerca del liderazgo espiritual de Pablo y quiero dejarlos invitados para la próxima semana porque vamos a estar viendo lo importante que es la función de mentorear sobre el liderazgo. Así que Dios les bendiga y que tengan un buen fin de semana. Bendiciones.